Andrés. El otro examen es... Sí. Ujú. Lo más seguro que sí. ¿Ah? Deme un segundo, perdón, es que si no, no voy a cuadrar esto y necesito, como hay tantas cosas, necesito cuadrar esto, deme un segundo. A ver. Ok. Poner esto. Pues tengo que poner esto. Listo. A ver. Y después esto. Ahora sí. Ok. Ya creo que ahí podemos. No sé si estás, Andrés. ¿Andrés está conectado? ¿Andrés Hola, Bustos? sí, estoy aquí. Listo, Andrés. Ahí estás viendo Estoy el... viendo el navegador. Estoy viendo dedos cero ahorita. Ah, perfecto. Listo. Bueno. Entonces, hoy... Ah, esto es de otro. Ok, entonces, estamos algunas personas, no estamos todos. Espero que se conecten por... Ah, o sea, a ustedes les llegó que el correo era totalmente presencial. Bueno, interesante. Me imagino que se deberían conectar al link de Zoom que siempre conecto, ¿no? O sea, pues ya sabemos que en esta clase, aunque no nos digan, siempre hay clase híbrida, ¿no? Siempre estoy proyectando y pues no habría ningún inconveniente con eso. Bueno, entonces, lo siento, ansiosos con la parte del examen. Me voy a tomar 5 minutos para hablar acerca de lo del examen, porque básicamente sí hay personas que sacaron unas notas mayores, hay personas que pasaron y la mayoría están pegadas. ¿Listo? Entonces, digamos que la parte del examen, la parte estática era bastante simple, realmente era bastante simple. Porque pues aunque tenía unos ejercicios con rótulas, pues las rótulas eran bastante sencillas. O sea, me di cuenta que en el momento de que no les exijo estática, existe un problema y es que después en el examen final va a ser un examen en donde ustedes van a tener que hacer estática tridimensional. ¿Sí? Entonces, el libro de mecánica de materiales pues les da ya, este se les esfuerzo en este punto, este se les esfuerzo, pero eso no es la realidad. Va a existir, ustedes tienen que analizar y tienen que mirar, por ejemplo, ese elemento, bajo qué fuerzas está, qué diagramas, de dónde voy a sacar el momento de esa parte es necesario. Es básico. ¿Listo? Entonces, en ese punto, esa parte de la estática sí es bastante importante, ¿no? Ahora, lo que quiero que hagan es lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos en nuestro curso un esquema de calificaciones en el cual, pues, el primer examen vale 20%, si mal no estoy, ¿no? 25%. ¿Listo?
Entonces, ahorita queda el 75% del curso, que está pues en lo de las tareas, en lo de los exámenes, etc. ¿Listo? Fíjense que el examen originalmente estaba planeado para que sea diagramas hasta cortante, ¿no? Que es el tema 4. Yo, pues, dije, bueno, considerando de que de pronto es muy largo, no, de hecho no, ni porque eso lo hacía antes, ¿no? Del 1 al 4. Dije, bueno, voy a quitar cortante para que no entre en esa parte, ¿listo? Y tengan chance, pues, de estudiar los temas importantes. Ahora, ¿qué me parece importante en carga axial y flexión? Pues una viga. Les podía preguntar tranquilamente un pórtico, pero pues no lo vieron. Me imagino que los chicos que vieron con Miguel Andrés, entiendo que no ven pórticos, ¿no es verdad? Nada de pórticos. Nosotros, los que vimos conmigo, no lo vimos tampoco. Lo quité del curso, pues porque tomé el curso a la mitad del semestre. Si lo hubiera visto desde el inicio, hubiéramos visto pórticos, solución de pórticos también, porque está dentro del esquema cuando yo doy ese curso. Entonces, ¿por qué? Pues porque necesitamos evaluar pórticos, o sea, un sistema para nosotros como ingenieros, pues esto es un pórtico simple y hay que evaluarlo. Esto, 2 columnas y una viga es un pórtico, ¿no? Lo más simple que podemos analizar. Entonces, la parte estática es súper importante. Y dentro del ejercicio, pues, la parte de las teorías, hubo muchos que en la parte de teoría fracasaron también, ¿no? Las preguntas de teoría eran bastante sencillas, o sea, no eran nada que no hayamos visto aquí. O sea, lo explicamos, lo vimos, lo hablamos. Y era más que todo preguntas como de conceptos. Es importante los conceptos para su aplicación. ¿Listo? Entonces, no sé cómo van en laboratorios. Ya califiqué la primera tarea. La primera tarea, pues también era una tarea sencilla. La primera tarea era, pues, básicamente esfuerzos cortantes. Y salvo algunas 2 que 3 personas, pues no vi nada grave. Lo que sí les recomiendo es que sean ordenados. Vi, por ejemplo, que empiezan por acá, después siguen por acá, después siguen por acá y no, o sea, pónganle en orden, ¿no? Si van a hacer, yo sé que se hace en lápiz, pues pónganle orden. Pues si tengo una hoja de ancho, pues cojan y dividan la hoja y arrancan con el esquema por aquí y siguen por aquí y siguen por acá de tal forma de que la hoja queda dividida en 2 subpáginas o 2 subpárrafos, ¿sí? Vi que, por ejemplo, a veces no hacen gráficos. Hay algunos que tienen una letra que sinceramente no les entiendo la letra. Me toca adivinarles la letra. Y pues bueno, eso es complicado, esa evaluación, ¿no? Entonces tengan en cuenta de eso, ¿no? Es la tarea, pues pueden hacerlo a mano y después lo pasan en limpio para que les quede bien. Pero aparte de eso, no vi nada raro. En los laboratorios no sé cómo están, pero me imagino que ya deben, según el cronograma, deberían tener unos 2 laboratorios hechos, ¿no? ¿Hoy va a ser el primero? El segundo. Ah, bueno. Entonces, creo que se demoraron una semana por el problema que tenía Samantha. Entonces, bueno, espero que hoy termine y pues que los reportes del laboratorio junto con la clase de tarea estén bien. ¿Listo? Acerca del primer examen. ¿Listo? Entonces, eso de hacer con curva, no. El examen es para medir sus conocimientos. ¿Listo? Entonces, el hecho de que uno haya sacado 6 y el otro haya sacado 4 y ponerle al de 6 10 y al resto paralelo, pues no me está diciendo que miden los conocimientos, ¿no? Están diciendo que los voy a uniformizar en la medida de qué tan malos son los exámenes, ¿no? Y esa no es la idea, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno va a corregir su examen propio con sus datos, etc. ¿Listo? Y el puntaje que saquen en su examen, pues la diferencia, la mitad de la diferencia, se los voy a adicionar por hacer el trabajo adicional. ¿Qué quiere decir? O sea, si una persona sacó 5, si corrige perfectamente su examen, pues puede tener 7.5. Una persona que sacó 8, que sacó 2, pues puede sacar 6. ¿Estamos de acuerdo? Que sería la mitad de la diferencia, más lo que tenía. ¿Estamos? Y listo. Sin embargo, el examen me lo va a sustentar. ¿Qué quiere decir? Yo voy a coger y voy a mirar su examen y le voy a preguntar, bueno, ¿y por qué es esto? ¿No? Y si la respuesta es incorrecta, pues se queda con la nota que está. ¿Estamos? ¿Listo?
¿Por qué lo hago? Pues porque son poquitos primero y no nos vamos a gastar un montón de tiempo haciendo eso. ¿Listo? Lo he pensado hacer también para las tareas. ¿Por qué? Porque calificando la primera tarea me di cuenta, y la segunda, porque ya la tengo algunos avanzados, solo que se las publico cuando tenga todos. ¿Listo? Me di cuenta que hay cosas que son muy, como que no explican de dónde salen las cosas. Ponen valores y no tienen razón. O sea, dice solo esto es 4B y no sale, no se sabe de dónde sale. ¿Sí? Entonces, recomendación, cuando pongan ecuaciones, por lo menos pongan comentarios para que yo me entere de que saben de dónde salen estos valores. Porque hay ecuaciones muy similares a las de otros compañeros. No puedo asumir que es copia tampoco, pero la diferencia es que en un trabajo sí hay algún texto que me explica qué es y en el otro no hay, solo están ecuaciones. Entonces, es como que raro, ¿no? Raro. ¿Listo? Entonces, eso, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? La fecha de entrega del examen corregido, pues va a ser hasta esta semana, ¿sí? Esta semana tienen para corregirlo, o sea, entre hoy y el viernes, ¿listo? Y la corrección, pues obviamente cada uno por su cuenta, ¿estamos? ¿Listo? 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 Carlos, ¿corrección se subiría a D2L o cómo sería? Cuando lo tengan el viernes, lo van a sustentar conmigo, Ah, ya, ¿no? perfecto. Listo. Listo. Entonces, bueno, entonces debería ser el jueves, porque el jueves tenemos horario de atención. O sea, de 4 a 5 y media lo sustento. ¿Listo? Entonces, eso más que todo acerca de lo del examen. El siguiente examen tienen que saber estática. Lo que vieron en estática, ¿qué vieron? Ustedes vieron armaduras, vigas, ¿no? Básicamente es eso, armaduras, vigas con articulaciones, armaduras, resolverlos por el método de las secciones, método, o sea, ¿no? de los nodos, ¿sí? Eso hay que hacerlo, se necesita, ¿listo? Y en estos ya se van a dar cuenta, pues, que ese tubito que tenemos ahí, que estábamos mencionando, es un diagrama de cortante tridimensional, pero pues es sencillo, es un elemento que tiene un doble voladizo. Entonces, el análisis de un cuerpo libre en doble voladizo es sencillo, ¿no? Pero sí, siempre va a haber en los exámenes estática, sí, de ahí salimos. Mecánica de materiales parte de la estática, necesita estática, ¿ya? Necesito que ustedes saquen las fuerzas, saquen los diagramas y de ahí saquen las fuerzas, ¿ya? Entonces, es necesario, se necesita. ¿Listo? Dime. No, lo puedes hacer en el iPad. No es problema. ¿Listo? Dime. No entiendo cómo una articulación de flexión como no te cacho. ¿Sí? ¿Qué? La viga tiene una articulación. Una articulación transmite ¿qué? Cortante y no transmite momento. El cortante es el que te sirve, por ejemplo, para la articulación de esa bisagra, diseñar el perno que une la puerta. Es un cortante, está sometido a corte. ¿Me entiende? ¿Listo? Y el momento, pues no hay momento. No existe momento. Entonces, está desconectado. El sistema gira tranquilamente, pero como está unido, pues está sometido. Cuando se hace flexión ahí en ese punto, lo que pasa es que se coge y se descaja. Así, se mueve. Se desplaza, se mueve. ¿Listo? Ok. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Entonces, la preparación para el día de hoy era acerca de torsión e identificar elementos que están sometidos a torsión. ¿No es verdad? Ok. Entonces, ¿ah? Edificios. ¿Qué? Ya no me acuerdo que les pedí. ¿Qué les pedí? ¿Edificios? A ver, déjenme ver. Edificaciones. Edificios sometidos a torsión.
A ver. Interesante. Pero primero está Pablito. Siguiente está Jackson. Jackson. Luego va Bosco. Juan Carlos, Bosco me dijo que estaba como que atrapado en el paro, que estaba viajando desde ayer y que está por Baños, creo dijo. ¿Qué está qué? Por Baños. Está atrapado por Baños, dice. Baños de Ambato, pero. Sí. En el baño no creo. O sea, eso me escribió como que sí le podría dar un detalle. Está atrapado en Baños, dice. Como todos quisieran, ¿no? Pero bueno. Ok. Y Carlos. Carlos Sebastián Hidalgo. Ok, listo. Entonces, Pablito, te cedo la palabra. Ya puedes compartir. Ah, perdón. Okay. Ahí sí. Muy bien, sí, por acción del viento. Ajá. Ya, señálame cuál es el eje longitudinal de este elemento, porque recuerden que la torsión es un momento alrededor del eje longitudinal, ¿no? Dijimos eso, del elemento. ¿Cuál es el eje longitudinal? Así o así o así. ¿Cuál es el eje? Ajá. El eje vertical del edificio, ¿no? Ese es el eje longitudinal y el viento, tal como lo estás pegando, genera en esa superficie una torsión, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Todo el mundo lo ve? Perfecto, ese es un excelente ejemplo, muy buen ejemplo. Bien, gracias, Pablo. Siguiente. Creo que dije que era Jackson. ¿Está conectado Jackson, por cierto? ¿No está conectado Jackson? Ok, de ahí Carlos. Ah, Bosco. Bosco me dijeron que no está. Está parqueado en Baños, como todos quisieran. Está de armar, toca ir a estudiar las estructuras en Baños sometidas a torsión. Bueno, no importa, a ver, veamos a ver qué hice. Ah, eso es la componente torsional de un edificio. Eso ocurre en los edificios, real, ¿no? Pero en ese edificio, digamos que esa es la componente torsional del edificio. Eso es algo que van a ver los de civil. Supongo que los de mecánica ya no entran tanto. Pero esto es acerca de la forma de vibrar del edificio
Una es así, torsional. En la parte de abajo se produce más torsión. En la base, ya vamos a ver por qué. Hagan de cuenta que eso es como un elemento que está empotrado en la base. ¿Sí o no? Hay más torsión, más esfuerzo. Bueno. A ver, ¿qué otro ejemplo tienes? Ah, ese es el puente de Tacoma. Ese puente, el puente de Tacoma, se cayó por eso. Sí, ya les voy a mostrar. Se cayó por torsión. Sí. Tacoma. No me acuerdo cómo se escribe, la verdad. Tacoma. A ver, ¿será este? Ah, sí, ven. Solo puse y me sonó la flauta. Chamadre, estos madres. Ahora se actualiza. Mis clientes saben el monto exacto y listo. Aceptaliza. Durante tu trabajo para que no olvides el vuelto. Ok. Luego de... Eso es verdad, ¿no? Eso es verídico, ¿no? No es película, es verdad. En un día colapsó. Cuando lo inauguraron, un día. ¿Dónde está la componente longitudinal? Creo que mi amigo no está viendo, perdón. Mi amigo que está en... Justo solo escuchaba bulla. Solo escuchaba el sonido, pero no sabía si estaba viendo en otra pantalla. No, ya se cayó. Así quedó. Resulta que el viento lo hicieron bien trágico, ¿no? O sea, ¿no? Todos van a decir lo pusieron. Resulta que el viento excitó, así se llama la palabra, ¿no? La componente torsional del puente. Un modo de vibración torsional. Y es como cuando usted, por ejemplo, en el columpio llega y cada vez que viene lo empuja y el movimiento se amplifica. Eso hizo el viento, pero con la forma de vibrar del puente y colapso. No, eso es verdad. Cada vez el movimiento fue más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que la estructura falló. ¿Sí? Perfecto. Esto es de Carlos, ¿no? Listo. Ok. Creo que estamos solo nosotros, así que yo no sé a quién es que le estaba publicando, pero alguien se metió, ¿no? Andrés. Creo que Andrés está. ¿Andrés, todavía estás? Sí, pero yo siempre estuve aquí. Como que y sí vi el video, o sea, a la mitad, porque al principio solo escuchaba sonido, pero pensaba que estaban viendo tal vez en otra pantalla. Ah, bueno, pues ya te mostré, ¿no? Sí. Sí vi el puente de Tacoma. Ok, listo. Excelentes ejemplos, ¿no? Bastante buenos. Muy bien. Eso es lo interesante, porque en el libro van a ver barritas, ¿sí? Y claro, sí, sirve para mecánica, está bien. En mecánica sí utilizan mucho lo que es soportando, ¿no? Pero pues nosotros no. Otras fallas típicas, ¿han visto los carteles? Es más, recientemente hay un cartel por aquí que lo vi, que está acá. ¿Han visto los carteles de anuncios que están puestos con una columna? Generalmente cogen y se dañan y se caen, ¿no? ¿Sí? Y hay uno por aquí, en la ciudad hay uno que le han puesto un palo así para que ya no se caiga más. Pero se me olvidó en dónde. No, ese está así y tiene un palo ahí. Está sujeto. Yo pensé que era parte del curso. ¿Sí?
Pero si es que fue verdad. Ah, bueno. Tomen una foto, a ver, ¿es de letras rojas? Se me hace que es de letras rojas. ¿Sí? Tómenle una foto y le analizamos a ver si. Por cierto, una cosa similar a eso podría llegarles a salir en el examen final, ¿no? Un anuncio de eso. Sí, porque es lo que generalmente falla. ¿Listo? Ah, ¿quieres mostrarla? Muéstralo. Hay un refuerzo, se coloca un refuerzo. No fueron suficientes, entonces. La forma como se distribuye la torsión en un edificio circular es mejor. Ya vamos a ver justamente por qué es mejor. Si un edificio es como que asimétrico, Es más torsión. Más torsión. Claro, entre más rectangular, así como la pelea casada entre los civiles y los arquitectos es ¿por qué les gusta todo cajitas? Porque es lo que mejor funciona. Ah, sí, hay uno en donde las losas se ve que son como giradas, pero la estructura como tal no es que está girada. O sea, las columnas son rectas en la columna, en la estructura. Solo la forma externa son como que... ¿Ah? Lo de por fuera del edificio puede ser lo que quieran. Lo que afecta es cuando son muy altos, es porque en esas superficies pega el viento. Entonces hay que chequear. ¿Le vas a compartirlo, me? ¿Listo? Bueno, entonces mientras Tome se prepara, me preparo yo. Entonces, básicamente, ya hemos visto 3 fenómenos: carga axial, ¿no? Flexión, vimos cortante, y vamos a mirar ahora lo que es torsión. Con estos 3, terminamos lo que son los efectos que pueden producirse en un elemento. ¿Listo? Carlos Hidalgo se conectó ahorita. ¿Carlos? ¿De nuevo? Ah, ya. Dale. ¿Y Domi? ¿Ya estás compartiendo? Ya. Changos. ¿Ahí? Ahí sí. O yo estoy compartiendo. Ah, no. Sí. Ajá. Verán, esto es interesante. Esta columna ha fallado por compresión también. Creo que se sabe cómo está la forma. Cuando se comprime algo, el dijimos, se expande, ¿no? Entonces, los extremos, que son estos, se han arrancado. Están arrancados. Y cuando se falla por torsión, la falla es que se hace como una X. Coge y el elemento se corta en planos a 45 grados. Ya vamos a explicar por qué, ¿no? Sí, cercano, dependiendo de cómo es el elemento, cercano a 45 grados como básico, ¿no? Y aquí se ve la máximo a 45 grados. Máximo a 45 grados. Depende digamos que depende de la distribución de esfuerzos. Para elementos normales de construcción, máximo a 45 grados. Sí. Interesante, las columnas en cuentas, ¿no? Chévere. Gracias, Tomé. ¿Listo? Brandon, dame un segundo, Brandon. Ahora, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Resulta que ya sabemos cómo se relaciona la carga externa con la carga interna en varios componentes. Primero lo analizamos para carga axial, luego para cortante. ¿Quién se acuerda de la ecuación del esfuerzo cortante según un cortante aplicado? B por sobre y por T, la deflexión, el esfuerzo de flexión según el momento. M por C, o Y sub T, o Y sub C, ¿no? Sobre la inercia. Y la de la carga axial facilita, ¿no?
P sobre área, ¿no? El esfuerzo axial es P sobre el área, el esfuerzo. Entonces, así también hay una ecuación, pues, para la parte de los esfuerzos por corte. ¿Listo? Entonces, una pregunta. ¿Está viendo? ¿Quién estaba? Andrés. ¿Estás viendo el iPad? ¿Me confirmas si Sí, lo ves? sí, estoy viendo el OneNote. Ahí todavía no has escrito nada, pero. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Primero, vamos a hablar del tema 5. Este vendría a ser 5.1, debería ser. Que es acerca de la torsión en ejes circulares. Y entonces, aquí resulta que en clase, por dos razones. Primero, ¿sí? Por cuestiones de tiempo. Ya sabemos que pues tenemos 8 semanas para abarcar todo el curso. Toca en una semana ver el curso, no hay más, ¿no? Y por cuestiones de que es la forma más simple de torsión, de analizar la torsión, todo es bien bonito en ejes circulares, pues vamos a arrancar con el tema de torsión en ejes circulares. ¿Listo? Sin embargo, los invito a que revisen en el libro la torsión en secciones que no son circulares, o sea, en secciones rectangulares. ¿Ya? Se van a dar cuenta que cambia algunas cosas. Vamos a mencionar, pero no vamos a profundizar debido al tiempo. ¿Listo? Entonces, para la torsión en ejes circulares, pues primero tenemos que definir qué lo produce. Ya sabemos que la flexión lo produce un momento flector, que sabemos cómo calcular. La carga axial o el esfuerzo axial lo produce una carga axial. El cortante, de igual manera. Sin embargo, en estática, nosotros no hablamos de la torsión, o por lo menos yo no lo toqué en el tema, no sé si con Miguel Andrés. Entonces, más o menos intuimos o les mencioné que la torsión se produce cuando yo aplico un momento que es paralelo al eje longitudinal del elemento, ¿no? Entonces, vamos a denominar el torque como eso, ¿sí? Entonces, denominamos torque a aquel momento cuya dirección es paralela al eje longitudinal del elemento de análisis. ¿Listo? Entonces, este torque produce algo que llamamos torsión. ¿Listo? En el elemento. ¿Listo? Y la torsión la utilizamos todos los días. Por ejemplo, usted se va a la cervecería y se destapa una twist top. Twist es prácticamente torcer, ¿no? Y es lo que usted hace en el movimiento. Ven, hablando de, no me voy a tomar esto, pero bueno. Este movimiento le tuve que hacer un torque alrededor del eje longitudinal del frasco para poderlo destapar. No le hice flexión, ni lo corté, le hice torsión. ¿Se entiende cuál es el fenómeno que está ocurriendo aquí? ¿Listo? Este es el elemento, sentido longitudinal, momento. El momento, si yo hago el vector, ¿recuerdan la regla de la mano derecha? El momento que apliqué sería un vector que va paralelo al eje longitudinal. Otro ejemplo. Puedes abrir, por favor, cerrar la puerta y hacer el movimiento de como si estuvieras abriendo la chapa. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Están aplicando torque.
¿no? Carlitos le está picando. Muéstranos cuál es el eje longitudinal de la chapa. Ese. Ajá. ¿Y cómo aplicaste un momento? Ajá. Y según la regla de la mano derecha. Muy bien, ¿no? Carlitos está, pero ahí. Punto extra en el examen 3, ¿no? Listo. ¿En qué más utilizamos torque? Pues los que sepan cambiar llantas, ¿no? La llave de cruz, o la cruceta, creo que también se llama aquí cruceta, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo le llaman? ¿Llave de ruedas? La llave de para cambiar, bueno, eso en Colombia se llama cruceta, no sé por qué. Uno tiene que hacer un par de fuerzas en los brazos, ¿no? Y eso produce un momento respecto al eje del perno y afloja, ¿no? Tornillos, ¿no? Atornillar, destornillar, ¿no? Entra y sale el vector, ¿eh? Con el dedito, ¿no? ¿En qué más? ¿En qué? Por ejemplo, ya que estamos en mecánica, ¿cómo abren la llave del grifo? Con un momento positivo, ¿no? Un momento de torsión positivo se abre. ¿Cómo se cierra? Con un negativo, ¿no? Ya, mucha mecánica de material. ¿Ah? Ya sabes, momento positivo abre, momento negativo. Momento positivo abre, momento negativo cierra. No sé, mentira, eso depende de la chapa. Bueno, pero en los grifos sí funciona, ¿no? Pues sí. No me he encontrado uno que no. Pero si no... No, los grifos. Creo que sí, no estoy seguro. Pero bueno. El hecho es de que todo eso es un torque aplicado. ¿Han escuchado los que nos encantan los vehículos de motor? Del torque del vehículo. ¿Estamos? ¿No han escuchado? ¿Qué es el torque? ¿No? ¿A ninguno les gusta? Ya, ajá. El torque tiene que ver con bueno, ya vamos a hablar, pero tiene que ver con la velocidad que se transmite la potencia del motor mediante un movimiento circular. Ya vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, ni cómo hacerles el ejemplo de la moto y del carro, porque no les ha gustado. Bueno, entonces, resulta que todo eso produce esfuerzos, ¿no? ¿Quién no ha cogido y ha apretado un perno hasta que el perno se queda sin traba, ¿no? O sea, se aísla el perno. ¿Por qué? Pues porque el material del perno es menos rígido que el material del destornillador. Y el momento que usted aplicó hizo que se rompa el material por torsión. Usted le está aplicando torsión al material y se rompe. ¿Listo? ¿Qué ha pasado también? Cuando usted compra un destornillador de $1 y el perno es más caro, se queda sin el destornillador porque se rompe el destornillador. Y se ocurre, ¿no? Pero un buen experimento, ¿no? Romper un destornillador de esos por torsión es facilito, la verdad. ¿No? Ni se... Sí, vamos a hablar. La torsión es el segundo fenómeno que produce cortante en el material. ¿Listo? Entonces, ejemplos. Ya hemos visto algunos ejemplos y espero que pues tengan la idea de qué es lo que vamos a analizar. ¿Listo? ¿Por qué digo que este elemento está sometido a torsión? Yo me apuesto. ¿Cuál tubo? Señalen el tubo en su escritorio que si ustedes ponen fuerza, aquí está sometido a torsión. ¿Es este o este? ¿Ah? Acá. A ver, ¿ven? Un ejercicio así para el examen, ¿no? Facilito. De hecho, los dos. De hecho, los dos. De hecho, los dos. ¿Por qué? Si yo tengo aquí mi eje del tubo y aplico fuerza aquí, esta fuerza tiene una distancia respecto a este tubo y hay un momento así. ¿Sí o no? Ahora, si yo aplico a fuerza respecto a este tubo, esta fuerza produce un momento. Sí,
esos dos cubos están soportando en torsión. Solamente usted está haciendo eso. Poniéndole el brazo en su, ¿no? ¿Cachan? Facilito el examen, ¿no? Facilito el examen. ¿Listo? Entonces, digamos que generalmente la torsión es un criterio de diseño de ejes mecánicos o de transmisión. Sí, evidentemente, todo lo que sean vehículos de motor transmiten energía mediante sus ejes. Entonces, aquí vamos a decir que vamos a transmitir o de transmisión de potencia. ¿Ya? La transmisión de potencia se hace mediante ejes. ¿Sí? Entonces, si analizamos un elemento, y aquí van las limitaciones de sección transversal circular. ¿Sí? Construido con un material. Y aquí va la otra limitación. Elástico y homogéneo. ¿Listo? Entonces, sección transversal circular. ¿Sí? En el cual aplicamos un torque de dirección contraria en cada extremo, pero igual magnitud. Esto es súper importante. ¿Por qué? Fíjense que yo cojo y en este extremo le aplico un momento torsor, un torque. Este vector de torque, por la regla de la mano derecha, pues está yéndose para allá. Si aplico el mismo, y lo voy a hacer con la mano derecha, porque si hago el movimiento con la mano izquierda me apunta hacia el otro lado, ¿no? Entonces el elemento empieza a girar, no está en equilibrio. Necesita estar uno hacia allá y el otro hacia el otro lado para que se mantenga en equilibrio si son iguales. Si son iguales, no va a girar. ¿Estamos? Va a estar en equilibrio, ¿sí? Y no va a girar, pero está sometido a torsión, a un torque constante a lo largo de toda su sección. ¿Estamos? Eso es lo que quiero analizar, idealmente. ¿Listo? Entonces, pues mira, si yo cojo y le aplico solo uno, ¿qué es lo que haces tú? ¿No? Si yo le aplico solo uno, pues esa vaina gira, ¿no? Debe estar restringido al giro para que se destape, ¿no? Es que estaba, ya, ¿cómo es el siguiente? Siguiente como que es con G. Listo. Entonces, yo aquí tengo un ejercicio que es sacado, pues, del libro, ¿no? En donde, en el libro, lo que hicieron es coger un elemento cilíndrico y, de hecho, me voy a imprimir una de estas vainas. ¿Saben que estaba pensando que el proyecto, si es que hacemos, podría ser de diseñar algo e imprimirlo en 3D? Está bastante divertido imprimir en 3D. Pues se demora full tiempo. Pero bueno.
tenemos 2. ¿Y ustedes en mecánica? ¿Quién es de mecánica? Creo que era Jackson. ¿Tú? Tienen como, no, recién compraron 2 más. Ustedes tienen como 4. Con Luis Castellanos. Eso no hay problema, ¿no? Pero entonces es divertido, ¿no? ¿Qué les digo? Entonces, imagínense que este es un tubo de hule, ¿no? De un material cauchoso, en donde se ha dibujado un cuadrado equilátero en un costado, ¿ya? Y le aplican torsión, como lo dije, de tal forma que está sometido solamente a torsión. ¿Listo? ¿Qué sucede? Pues aquí quiero que mencionen algo. Aquí está marcado 1, ¿no? Un solo cuadrito. Pero tranquilamente yo pudiera haber hecho varias líneas. ¿Estamos de acuerdo? En donde cada una de esas líneas pues puedan marcarme varios cubitos de estos. ¿Estamos de acuerdo? Y así puedo hacer un mallado en todo el tubo. ¿Listo? Entonces resulta que ese cubito, que es totalmente de la misma dimensión, después de aplicarle torsión, vemos que se deforma así. ¿Qué se dan cuenta en ese tubito? En ese cubito. Exacto. Muy bien. ¿Qué vamos a ver? Primero, las líneas verticales no se separan. ¿A qué me refiero? Entonces, si la distancia aquí era, no sé, me voy a inventar, esto era delta X, pues esta distancia por acá, entre las dos, sigue siendo delta X. Sigue siendo delta X. Conclusión, ¿el elemento se alargó? No. Y si no se alargó, quiere decir que no existen esfuerzos axiales en el material. ¿Listo? Primera cosa. Segundo, este ángulo interno, que era un ángulo recto, ¿qué pasó con ese ángulo recto que era interno? Cambia. En esta esquina se alarga, se hace mayor, y en esta, en cambio, en esta esquina se acorta. ¿Sí? Entonces, ya vamos a llegar a eso, pero siempre que vean un elemento, quiero que se pongan a pensar en esto. Entre este punto y este punto, ¿la diagonal se hizo más grande? ¿Ah? Verán. Yo tengo esta diagonal. Esta diagonal. Después de deformarse, esa diagonal se hizo más grande. Por geometría. Eso se volvió un rombo. Estamos de acuerdo que le dicen rombo acá también, ¿no? Sí. Esa diagonal se hizo más grande. Y la otra, que antes las dos eran iguales, se hizo más pequeña. Entonces sí se alargó, pero no se alargó en el sentido longitudinal, se alargó en un sentido diagonal. Una diagonal se alargó, mientras que la otra se comprimió. ¿Estamos de acuerdo? Eso, ustedes ven ahí, es lo que pasa en estos muros. Cuando el sismo viene, por ejemplo, y ataca en esta dirección, ese muro se vuelve un rombo. Y se rompe así, en diagonales. ¿No? ¿Por qué se rompe? Pues porque una diagonal se alarga, otra se comprime, ¿sí? Y existe tensión, y esa vaina falla por tensión. Sí, esta, a ver, voy a, que si no mi amigo Andrés ahí se friega. Esta diagonal se hace más larga, porque esto es un rombito, pues. Entonces, esta de acá se hace más larga y esta de acá se hace más corta. Pero solamente esto lo estoy mencionando, ya vamos a hablar un poquito más adelante por qué. Pero para que se den cuenta que analizando esa cosa,
Podemos concluir algunas. Ya vas a ver de dónde sale. No es siempre 45 grados. Si el elemento está solamente sometido perfectamente a cortante, es 45. Si es cortante más flexión, cambia el ángulo. Pero ya vamos a hablar de todo eso. ¿Listo? Ok. Listo. Puede, claro. Lo que tú quieras, porque estás asumiendo que es un sistema elástico, recuerden, ¿no? Si es elástico, la superposición de los efectos es lo mismo que yo analizara todo en el mismo. Solo si es elástico. En el rango inelástico ya la cosa se pone peluda. Pero hasta allá no vamos a llegar porque si no lo rajo a todos. ¿Ah? La torsión la podríamos calcular. Claro que la puedes calcular en concentraciones de esfuerzo. Ajá, ya concentraciones de esfuerzos por cortante, ya concentraciones de esfuerzos por flexión, ¿sí? Pero el fenómeno se vuelve tan complejo que ya no se puede estimar así fácil con ecuaciones, toca medir, ¿no? Y por eso es lo que nosotros tratamos de evitar ese tipo de cosas. Por eso les dije, ¿no? Nunca conexiones a 90 grados. ¿Qué hacemos en las vigas y en las columnas? 90 grados. ¿Por qué? Pues es más fácil, ¿no? Más fácil hacer una conexión. Pero bueno. Listo. Ahora, supongamos que yo cojo y este elemento lo lleno de líneas y lo hago un montón de, pues, de rayados, ¿no? Entonces voy a quedarme con un elemento así. Ese elemento es un elemento que lo único que hice fue dibujarle líneas, que tiene un radio y que tiene unas líneas que yo ya voy a llamar líneas longitudinales y unas líneas de contorno que van a ser unas líneas transversales, que son estas. Aunque se ven curvas, pues si yo diera la vuelta, pues están en la misma dirección, totalmente perpendiculares. ¿Estamos? Longitudinales. Y transversales. ¿Listo? Entonces, estas líneas, resulta que antes de la deformación, ¿sí? Y después de la deformación, cambian. Entonces, fíjense, en este gráfico, yo puse estas líneas de acá, tendrían a ser las líneas transversales. ¿Sí o no? Y estas de acá, vendrían a ser las líneas longitudinales. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cuáles cambian? ¿Cuáles cambian? ¿Cuáles van a ser las líneas que van a cambiar? ¿Las longitudinales de posición o las transversales? Según esto que vimos aquí. Las transversales, fíjense bien. ¿Cómo cambian? ¿No? Entonces, las líneas transversales siguen siendo paralelas entre sí. ¿Se dan cuenta? Mientras que las transversales, fíjense qué pasó. Claro, mientras que las longitudinales, fíjense qué pasó. Se chequearon, sí. Se chequearon. Eso dijiste, ¿no? Salud. ¿Listo? Fíjense que entonces yo puedo predecir que el siguiente elemento diferencial debería tener un comportamiento como así, ¿sí o no? Porque más o menos, por la torsión, las líneas que eran longitudinales se están torciendo diagonales, ¿no? Se están volviendo diagonales. Eso es lo que va a ocurrir en este punto. ¿Listo? Entonces, este elemento que estaba antes de la deformación, así, rayado, después de aplicar el torque, pues va a quedar así. Entonces voy a subrayar una línea que antes, supongamos, era esta línea, que esa era la línea longitudinal, en donde arrancaba en A y terminaba en un punto B.
o en un punto A, eso era una línea, así. Este era el punto A y este era el punto A. Resulta que después de deformarse, esa línea coge y pasa a este punto. Pasa al punto B. ¿Ah? No. Es que aquí estoy exagerando el asunto. Bueno, entonces veámoslo. Lo que pasa es que aquí está pintado esto. Pero entonces, si ustedes ven las líneas, fíjate que esta línea que arranca aquí termina acá. ¿Ya? Entonces, lo que quiero mencionar aquí es lo siguiente. Supónganse que yo tuviera una línea inicial que fuera esta que tenía acá. Esta era la posición inicial de la línea A. Después de deformarse, esa línea va a llegar aquí. A. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué recorrió? Pues es como que yo cogiera y dijera que este punto pasa hasta acá. Se recorrió este pedacito. ¿Sí? Eso es básicamente lo que está pasando. El gráfico en el libro no está bien realmente. Este punto debería ser como que arranca aquí y termina en el otro lado. ¿Listo? Dime. Sí, depende de la fuerza y del material, ¿no? Entonces, imaginémonos. Entonces, supónganse que yo cojo y esta línea del material la repinto acá. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la línea AA. La repinto, solamente lo estoy repitiendo, ¿sí? Después de deformarse el elemento, este punto pasa en el extremo AB. Y la línea o la nueva posición de esa línea queda así. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ahí se entendió mejor? Exacto. La línea AA es como estaba antes sin deformarse y la línea AB es como quedó la línea después de deformarse. ¿Qué podemos darnos cuenta aquí? Que antes esta era una línea recta y después de deformarse sigue siendo una línea recta. Súper importante. Sigue siendo una línea recta. Lo que pasa es que hubo un ángulo de variación entre las dos. ¿Dónde están los ángulos? Pues aquí hay un ángulo. ¿Se dan cuenta? Por aquí. De pronto lo voy a pintar en azul, porque no se ve. Por aquí hay un ángulo. Aquí. ¿Sí o no? Entre esas dos líneas. Pero también hay un ángulo que si yo uno el centro de gravedad del círculo con las líneas B y A en el extremo, pues también va a haber un ángulo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Los dos necesariamente tienen que ser los mismos? ¿Ah? ¿Tienen que ser los mismos? No. ¿Están relacionados? Sí. ¿Por qué? Porque aquí existe este arco. Y la porción del arco relaciona esos dos ángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Eso también me dice otra cosa. Como las dos líneas rojas y azules son líneas, yo puedo decir que existe una proporción. Si yo sé el ángulo, puedo saber cuánto es el arco aquí en el extremo, pero también puedo saber cuánto es el arco en cualquier punto intermedio. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un mismo ángulo y necesito saber solamente es la distancia a donde yo quiero hacer el análisis. ¿No? Y lo mismo para el radio, la misma situación por la parte de las líneas azules. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo bonito de ejes circulares. Y eso sí ocurre en ejes circulares. Todo tiene correlación. ¿Listo?
Si es cuadrado, la cosa se pone peluda, pero vamos a hablarlo por aquí. ¿Listo? Sí, no, porque estamos hablando de pequeñas deformaciones. Entonces, ya vamos a hablar, no necesariamente como un triángulo, pero por allá les dije que si yo tengo un ángulo y tengo un radio, puedo calcular el arco, que es eso que estamos queriendo calcular. Es un arco a la larga. ¿Listo? Ahora, ¿hasta ahí entendido? Ahora, voy a poner una nota porque es bien importante. Nota. Esto sirve solamente para ejes circulares. Entonces, pero Juan, nosotros somos ingenieros y utilizamos todo rectangular. Ahí la cosa se pone peluda, ¿no? Pero digamos que vamos a empezar por lo más sencillo, que son circulares. ¿Listo? Ahora, quiero que se imaginen que ustedes cogieran, ¿no? Y dijeran, bueno, yo quiero coger y cortarme ese pedacito que voy a sombrear aquí. Este pedacito que voy a sombrear azul, ese pedacito yo lo quiero cortar. ¿Qué tendría que hacer? Si todo el mundo entiende bien, lo único que tengo que hacer es coger un cuchillo y hacer 2 cortes. ¿Sí o no? ¿Ah? Ajá, como en un pastel. Cojo y lo corto por la línea roja hasta la profundidad del centro y cojo y me saco ese pedazo. ¿Estamos de acuerdo? El hecho es de que ese pedacito o esos 2 cortes me van a dar unos 2 planos de análisis que van a tener una relación entre sí. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué digo que tienen una relación? Eso me va a dar un pedazo que llega a unas puntas. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que llegar a una punta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el punto A es un punto. El punto del radio va a ser un punto. Y lo que va a pasar es que va a haber un plano inclinado que me va a dar una superficie y eso me va a quedar como un triangulito así, ¿no? Esa vaina fuera interesante imprimir. Bueno, ¿listo? Como un Pac-Man, como la boquita del Pac-Man, exacto. Ajá, pero nunca se va. Entonces, ese tipo de cosas me va a permitir relacionar lo siguiente. Resulta que aquí hay una cosa interesante. Primero, ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo tiene una relación con la cantidad de deformación que existe en el sistema. ¿Estamos? Los 2 ángulos, ¿sí? Entonces, si yo cojo y hago ese análisis, voy a mirar que en ese pedacito que sombríe, yo voy a terminar con este elemento, esos 2 planos que tengo ahí, ¿sí? Si yo tengo un elemento de longitud L, pero yo analizo un disco que está a una distancia X, suponiendo este es el punto A, y yo voy a analizar un disco que está a una distancia X del punto A, este que está aquí. ¿Sí? Ese disco tiene algo interesante, y es que al hacerlo largo, ¿sí? Y considerar lo siguiente, el plano AA, recuerden que el plano AA es el plano antes de deformarse. Y el plano AB, que es el plano después de la deformación. Yo voy a coger y lo voy a cortar en esta posición un pequeño pedacito de longitud delta X. Voy a cortar aquí un pedacito de disco y me va a quedar lo siguiente. Haciendo grande esta vaina, me va a quedar algo así.
¿Listo? Me va a quedar algo así. Ahora, esta imagen la vamos a mirar con mucho detenimiento. ¿Listo? Lo primero, vamos a definir algunas cosas. Yo voy a coger el centro del tubito. Este es el centro de gravedad. ¿Estamos de acuerdo que ese es el centro de gravedad? Yo le voy a llamar a C. C va a ser el punto más lejano medido desde el centro de gravedad del elemento. Ese va a ser C. ¿Estamos de acuerdo? Y después voy a plantear un punto intermedio que puede estar ubicado en cualquier punto. Y a ese le voy a llamar ρ. ¿Listo? Ese va a ser ρ. Ahora, voy a fijarme en el ángulo azul que tenía internamente. ¿Listo? Ese ángulo azul que yo tenía internamente, le voy a llamar que este es phi. Phi. ¿Listo? Y ahora, el ángulo total es phi. Pero como yo estoy analizando un pedazo a una distancia X, ese no es el ángulo completo, sino que este angulito, pues yo le voy a decir que es gamma. ¿Listo? Le voy a llamar gamma, porque no es el ángulo completo. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? En ese punto voy a tener lo siguiente. Fíjense que en este elemento, el ancho del elemento, el ancho del elemento, dijimos que era un diferencial X. ¿Estamos? ¿Listo? Ese ancho del elemento es sumamente importante por lo siguiente. Me voy a volver al dibujo que teníamos antes para que lo vean. Resulta que en este cubito yo tengo 4 lados. ¿Estamos? Yo voy a analizar un elemento de disco que tiene un diferencial de X. Ese es el disco que estoy analizando. ¿Listo? Esta línea que voy a subrayar aquí en verde es la línea que yo quiero analizar. ¿Cómo se deformó esa línea verde que tengo ahí? Esta línea que era antes recta, cogió y se volvió curva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no curva, se volvió recta, pero inclinada. ¿Sí? Quiero analizar solo esa línea. Solo esa línea. Ahora, ¿qué podría ser? En este cubito, yo podría decir, bueno, esta era la posición inicial, la amarilla, y el ángulo que se deformó es ese ángulo que se desplazó y yo lo podría medir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estaría faltando a la verdad ahí en esa parte? No. Listo. Entonces, fíjense que este es el cubito que estoy analizando, pero solamente estoy viendo es un lado del cubito. El lado de arriba se deformó igual. ¿Estamos de acuerdo? Si abajo ese ángulo amarillo es 1 grado, arriba el ángulo también va a ser 1 grado. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Voy a volverme al dibujo. Ahora, yo voy a coger en mi cubito, supónganse que aquí tuviera dibujado el cubito. Y este pedacito, esta línea que tengo aquí, es la línea verde que planteé arriba. ¿Cuánto tiene de longitud esa línea verde? Delta X. ¿Y en qué posición terminó? Pues en una posición que se inclinó. ¿Estamos? El ángulo amarillo que planteé es este, arriba. Y el elemento diferencial que estábamos viendo en la gráfica, uy, esto está muy grande, es este que voy a sombrear acá. Estos son los 4 lados del elemento diferencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se cachó ahí? ¿Qué es lo que estoy analizando ahora? ¿Sí? Este es el elemento diferencial blanquito que tenemos arriba. ¿Listo?
Entonces, la pregunta es, ¿yo cómo sé cuánto es ese ángulo y por qué es importante ese ángulo? Ese ángulo, primero que todo, es cuánto se disminuyó el ángulo de 90 grados del elemento diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuánto se disminuyó ese ángulo de 90 grados de las caras del cubito blanco. ¿Estamos? Y yo sé otra cosa. Pues yo sé que este pedazo es un pedazo de arco. ¿Sí o no? Ese es un pedazo de arco. Entonces, yo lo que voy a hacer es plantear relaciones de geometría. Entonces, primero, yo voy a saber o voy a decir que phi es el ángulo de giro. Así le vamos a llamar. ¿Listo? Y yo voy a plantear aquí unas distancias. Entonces, yo voy a decir que este arco va a ser el arco A' en la línea superior. ¿Sí o no? Entonces, el arco A' es igual a ¿qué? Pues nada. Yo puedo decir que este ángulo va a ser igual a, aplicando el teorema de arcos, va a ser igual al radio, que es C, multiplicado por el ángulo que dije que hay entre esas dos líneas, que es delta de phi. ¿Sí o no? Que es este ángulo que estamos midiéndolo acá. ¿Sí o no? Pero resulta que ese ángulo también está en función de delta X. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, yo puedo decir que ese ángulo puede ser igual o tiene relación con delta X. ¿Listo? Ahora lo vamos a ver cómo. Entonces, imagínense que ahora voy a analizar esta línea roja. Esta línea roja va a tener un valor que está ubicada o va a estar ubicada a una distancia ρ, medida desde el centro, ¿no? Entonces, aquí voy a decir que esto es B'. Entonces, el arco B' no es nada más que ρ por ese ángulo interno, que es el mismo que teníamos antes. ¿Estamos de acuerdo que este ángulo interno es delta Q? ¿Sí o no? Este ángulo interno de aquí es este de acá, delta Q. Entonces, ρ por delta Q me va a dar B por B', que es la línea rojita. ¿Estamos? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Resulta que ese arco va a tener una relación debido a que se forman triángulos en ese punto, ¿no? ¿Cómo yo puedo marcar pues los triángulos que se forman en esa distancia? Entonces, fíjense, la longitud de ese arco, ¿sí? Tiene que ver con la longitud delta X del elemento. Entonces, recuerden, por aquí nosotros sabemos que la tangente de un ángulo, voy a decir teta, ¿sí? Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, supongamos en este punto. ¿Ah? Opuesto sobre adyacente, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero hacer es que para pequeñas deformaciones, la tangente del ángulo es aproximadamente igual al ángulo, que eso es lo que habíamos dicho, y lo podemos comprobar en una calculadora. Ya lo hicimos, creo, ¿no? Coger y sacarle la tangente de 0.001 grados y nos va a dar 0.001. ¿Listo? Entonces, en este punto, vamos a decir lo siguiente. Si nosotros decimos que este angulito amarillo es, le voy a llamar gamma. ¿Listo? Ese angulito amarillo es gamma, que es el que se forma en este triángulo verde. Eso es gamma. ¿Listo? Ese angulito
yo lo puedo utilizar para calcular la distancia entre A y A', ¿sí o no? Y yo puedo decir, aplicando esto, que la tangente de gamma es igual a a la longitud de ese arco, a', dividido por, que es el opuesto, sobre el adyacente, que es delta X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este triangulito de aquí. Opuesto es el arco, la línea amarillita, y el adyacente sería la línea A'. Esta línea amarilla, bueno, la voy a sombrear, esta, que es la línea azul, que la sombré aquí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, la tangente de gamma, que es este ángulo interno entre la línea azul y la línea verde aquí arriba, pues va a ser el opuesto, que es el arco a', entre delta X. ¿Estamos? ¿Listo? Ok. Ahora, esto es igual a gamma, por lo que acabamos de hablar hace un momento. La tangente del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Entonces yo voy a coger y aquí voy a despejar cuánto es la longitud de a', y esto va a ser igual a gamma por delta X. ¿Estamos? Muy buena pregunta. ¿Por qué no influye en nada? Porque aquí vimos que aunque se deformaron, este punto, la longitud de este punto y este punto, así, se mantiene entre este punto y este punto. ¿Viste? Porque ambos, arriba y abajo, bajan lo mismo. Y como bajan lo mismo, pues la distancia entre los dos puntos se desplaza, pero se mantiene. Es casi plano esa parte, ¿no? Porque estamos analizando elementos diferenciales. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces yo puedo decir que de esta conclusión, yo saco que C sobre delta de phi es igual, perdón, C por delta de phi es igual a gamma por delta de X. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, de la segunda, yo también puedo plantear lo siguiente. Fíjense que ese ángulo, gamma, que yo tengo aquí, también se repite en el elemento que está internamente. ¿Sí o no? Se repite, es el mismo, ¿no? Y entonces, yo puedo decir también que el arco B', ¿sí? Va a ser igual a gamma por dx en este punto, ¿no? Ese arco B' va a ser igual a ese gamma por dx, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi ecuación 2 y esta va a ser mi ecuación, esta de aquí, va a ser mi ecuación 1 y voy a sustituir esos valores. Entonces me queda también que gamma por delta de phi es igual a gamma por delta x. ¿Ya? De esta expresión voy a quitar o voy a despejar gamma, ese gamma. Y esto me queda que es rho por delta de phi sobre delta de x. ¿Sí? ¿Hay algún problema en esa parte? Ok. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a coger y voy a decir de esta expresión que acabo de analizar aquí, ¿sí? Voy a coger y voy a decir lo siguiente. ¿Sí?
Sí, pero después necesito relacionar los dos ángulos. Entonces estoy planteando solamente las ecuaciones. ¿Hasta ahí no hemos hecho? Pues nada, ¿no? Entonces, de esa ecuación, esta ecuación me va a servir después para hacer una integración y encontrar cuánto es gamma. Ya les voy a decir qué es ese gamma, es súper importante. Pero ya sabemos que es el gamma es cuánto se disminuyó el ángulo de 90 grados por el cubito, ¿no? Eso es la disminución del ángulo. Pero entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, despejamos. Y entonces yo voy a despejar lo siguiente. Voy a despejar delta de phi sobre delta de x y lo voy a, de esa expresión, a igualar a gamma sobre c. ¿Estamos de acuerdo? Gamma sobre c. Entonces, aquí nosotros podemos decir que la variación del ángulo respecto a la longitud va a ser igual a la variación del ángulo interno del elemento diferencial respecto a C. Básicamente es esa la variación. En este punto yo voy a tener que la distorsión, o mejor dicho, este ángulo gamma más grande va a ocurrir en el extremo más alejado de mi elemento, ¿sí o no? Más alejado del centro. Y ese le vamos a llamar gamma máximo. Lo que quiere decir también, en pocas palabras, que el gamma máximo se va a dar, perdón, aquí estoy analizando mal, esto es ρ. De esta ecuación despejo y me da ρ. El gamma máximo va a ocurrir cuando ρ tome el valor de C. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y punto. Esa es nuestra siguiente ecuación. Listo. Entonces, en este punto, vamos a dejar ahí más que todo la clase, porque ya nos hemos pasado unos minutos. Pero entonces, aquí quiero finalizar con el siguiente comentario. En conclusión, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Primero, para una misma distancia X, ¿sí o no? Para una misma distancia de análisis X, ¿qué tenemos? Para una misma distancia de análisis X, ¿sí? Yo voy a tener un mismo diferencial de ángulo, ¿sí? Y voy a tener en ese punto una distorsión gamma, este ángulo interno gamma, ¿qué va a ser? Máximo en el extremo, acá, este ángulo, en el extremo, este ángulo va a ser más grande que si yo analizo cualquier elemento acá, porque la distancia en estos arcos cada vez tiende a ser 0. ¿Listo? Entonces, donde el cubito, que antes era totalmente con ángulos rectos, tiene la mayor deformación en el extremo o cerca al centro. En el extremo. ¿Listo? No, porque ya lo estamos viendo, ¿no? Tiende a ser 0 en el centro. El eje neutro, ya vamos a ver, pero aquí el eje neutro no es un plano, porque la torsión pasa en todos los centímetros. Acá la torsión está en función del radio. Entonces, si aquí este ángulo gamma es 5, y yo busco acá, en la misma distancia, ese mismo ángulo va a ser 5, porque está a la misma posición del centro, a la misma distancia del centro. ¿Listo? Entonces vamos a dejar ahí, con todo esto de lo del examen, nos quedó faltando un pedacito, pero ya me demoro mucho, así que cortamos ahí y terminamos en esta parte para mañana continuar. ¿Listo? Que tengan un excelente resto de día. Y pues con los que están en casa, por favor, permanecer a salvo. O protestar, pues si quieren, también están en su derecho. Gracias, Juan Carlos. Cuídense. Chao, chao.